Muy buenas noches, un saludo a todos mis estimados y queridos estudiantes del Colegio Plan Internacional. Mire, vamos a resolver, vamos a entender también cómo usar la tabla de gráficas de cinemática, ¿sí? En un problema un poco contextualizado lo que son las pistas de carrera. Entonces, mire, tenemos, nosotros tenemos los tipos de gráfica, ¿no? Este tipo de gráfica, sí, a ver, vamos acá. Tenemos los diferentes tipos de trazos. Vamos a usar los trazos. Mire los trazos que nosotros tenemos. Trazos, ¿sí? Los trazos. Tenemos ¿qué tipo de trazos? Mire, tenemos una constante eh, positiva o una constante negativa, ¿sí? Tenemos también una pendiente positiva, una pendiente negativa. ¿Qué también tenemos? A ver, tenemos curvas. Tenemos una curva. Mire, tenemos este tipo de curva, ¿sí? De frenado y también esta curva de frenado. Tenemos esta curva de acelerado y tenemos esta curva de también de acelerado. Entonces, mire lo que va a suceder aquí. Nosotros en una gráfica X, T, en una gráfica BT y en una gráfica AT, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir este tipo de trazos? Presten atención. Dentro de una gráfica XT, este tipo de trazo significa reposo. En una gráfica BT, o sea, velocidad-tiempo, este tipo de trazo significa movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de trazo, que es una constante que puede ser positiva o negativa, en una gráfica de AT, aceleración versus tiempo, significa movimiento rectilíneo acelerado, ¿sí? Acelerado. O movimiento rectilíneo frenado. Sí, puede ser las dos. Si es positiva, acelerado. Si es negativa, frenado, porque ahí está, positiva, acelerado, negativa, frenado. Ahí están los dos. Vamos con la segunda, las pendientes. Si tengo una pendiente positiva en una gráfica XT, o sea, posición versus tiempo, la pendiente significa que es un movimiento, o sea, existe una constante que es la velocidad. Eso entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio acá, este es uniforme. Cuidado, se va a confundir con este uniforme acá. Vamos a escribir bien. Velocidad versus tiempo, que nos indica los trazos que son pendientes. Si es una pendiente positiva, significa que es un movimiento rectilíneo acelerado. O si es pendiente negativa, movimiento rectilíneo de frenado. Ahí está. Frenado. En cambio, en una gráfica AT, ¿qué significan las pendientes? En una gráfica AT. Entonces aquí no lo vamos a considerar, ¿ya? No lo vamos a considerar. Deja poner aquí. Esto, por favor, no lo vamos a considerar, ¿sí? Las gráficas, los tipos de gráficas que no vamos a considerar son esta y esta. En BT también no vamos a considerar ni esta ni esta. Solamente las que ustedes ven ahí con azul.
pero simplemente estas que están con rojo sí se puede solamente indicar que son movimiento acelerado, pero variado, aceleración variable, no es constante. Todos estos movimientos acelerados son de aceleraciones constantes. Sí, puede ser acelerado, frenado, pero que están con X nos indica que son movimientos con una aceleración variada, variable, que cambian. Entonces vamos con estas dos últimas. Sí, mire, en este análisis, si yo tengo, mire, si yo tengo, ay, perdón, si yo tengo con rojo. Si yo aquí tengo, mire cómo cambia esta curva con una pendiente, mira, con una pendiente, esto es una pendiente máxima a una pendiente cero. ¿Y qué tipo de pendientes hay aquí? Mire, ¿qué tipo de pendiente es esto? Positiva. Esas tres cosas tienen que darse cuenta, que pasa de máximo a mínimo y que es una pendiente positiva, ¿ya? Entonces, también acá, si va de máximo a mínimo, ¿qué nos da a entender? Que esto es un movimiento. Sí, claro, llega a una velocidad cero, movimiento rectilíneo de frenado. Eso es todo. Vamos a escribir un momento. Movimiento rectilíneo de frenado. La segunda también. La segunda también es de frenado. Y la última, mire, vamos también a explicar qué pasa con las pendientes. Miren, en cambio aquí tengo una pendiente de cero, pero llega a una pendiente máxima. ¿Y qué tipo de pendiente es la que tienen estas velocidades? Es una pendiente negativa. Entonces, para este ejercicio es un tipo de movimiento rectilíneo acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque va de cero, que es la pendiente cero, a una pendiente máxima. O sea, va de un valor mínimo a un valor máximo, algo que va de mínimo a máximo acelerado y algo que va de un valor máximo a un valor mínimo que es cero, frenado. Entonces ya, esa es la lógica de cómo entender los trazos. Ya, presten atención a lo que vamos a hacer. Miren lo que voy a hacer. Voy a explicar. Mire lo que voy a explicar. Voy a explicar que un objeto, mire, voy a explicar esto, que un objeto cae a una altura, dice que tiene una altura de, consideremos que tiene una altura de 5 ya, consideremos una altura de 5 metros. 5, 4, 3, 2, 1, ya, 4 metros, perdón, 4 metros. Hay un objeto que cae, mire, hay un objeto que cae. Y en cada rebote va disminuyéndose 1 metro. Ahí está. Y otra vez cae. Y en cada rebote va disminuyendo 1 metro. Y luego cae. Ya. ¿Cuál es la altura aquí? 3. Y acá 2. En la próxima va a ser 1. Y en la próxima, ¿qué pasó? Aquí se cambió. Y aquí en la próxima, ahí. Y ahí quedó. ¿Va a haber otra próxima? No, porque en cada rebote siempre se va a dividir uno y ahí quedó. Ahí está. Ahí llegó al final. No hubo más rebote. Entonces, mire lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿cuánto es esta altura? ¿Cuánto es esta altura? ¿Y esta altura? 2. ¿Y esta altura? Ya, hay que entender eso. Otro. ¿Cuántos rebotes dio? Mire cuántos rebotes hay. 1, 2, 3 y este es el impacto. Solamente hay 3 rebotes y un impacto. Entonces vamos a graficar. Vamos a determinar las gráficas que tienen ese movimiento. Miren, ojo, este movimiento realmente es, como hay un desplazamiento horizontal y vertical, ya se considera un movimiento en dos dimensiones. Ojo con esto, este es un tipo de movimiento en dos dimensiones, o sea, más complejo que una dimensión. Pero vamos a tratar de resolverlo. Vamos a tratar de resolver esta situación. Vale. Por lo tanto, tenemos, si es de dos movimientos, vamos a usar primero el movimiento mire, de la, de la altura, Y. Y luego el movimiento de X. Primero con Y y luego con X. Entonces, Y solamente considera
las alturas que van cambiando y X considera los desplazamientos que van cambiando. Vamos a tratar de ir dando los distanciamientos, los alcances necesarios según esto. Va, tenemos que ya definir. Sabemos que parte de un punto cero. Este es el punto cero. Ojo, este es el punto cero, el sistema referencial, donde vamos a comenzar a medir esto, X y para arriba 4. ¿Ya? O sea, el punto referencial es justamente la base de ese edificio o de ese objeto donde se está lanzando un objeto. Ojo, se dice, mire lo que dice aquí. Se lanza un objeto. Ojo, el velocidad de lanzamiento es diferente a cero. Ojo, dice que se lanza un objeto hacia abajo. Entonces, no es que se deja caer. Entonces, miren chicos, o mejor partamos, no. No lo vamos a complicar. Realmente se deja caer, ¿ya? Es un objeto que se deja caer. No lo vamos a complicar. Entonces, miren. Vamos con respecto a los alcances. Mire lo que sucede. Aquí hay un alcance. Si este objeto cae, luego rebota y tiene un alcance. El primer alcance es dónde va a caer, en el origen. Aquí hay una exageración. Si este objeto cae hacia abajo, va a caer justamente en el origen. Va a quedar aquí, no va a haber una distancia. Ojo con esto. Voy a tratar de cambiar esto para que ustedes al visualizar no se mareen diciendo, pero yo la gráfica la veo como que hay una distancia. No, realmente esto, por favor, esto cae verticalmente aquí. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué significa? Esto significa que, ya, esto significa simplemente que aquí está el impacto, ya, sube, baja y otra vez así. Entonces, listo, vamos a repetir. Aquí, aquí, impacto, y aquí el impacto. Vamos a repetir. Aquí, perdón, no sé qué me pasa. También aquí. Vamos a borrar esto porque también esto está en otro color. Ajá. Entonces, vamos. Hay un objeto que cae, mire, se deja caer y luego rebota a una altura, ya, y luego otra vez rebota a una altura. Entonces, mire, cambiamos de color y entonces ahí tenemos que, la primera, ya sabemos que este punto es el mismo, ya, por favor, no nos compliquemos. Este es el punto de referencial. Este es el punto referencial. Luego, este toma una distancia. Mire, este toma una distancia. Vamos a darle otro color para no confundir. Café. Aquí está la primera distancia. De aquí a acá. Mira, esta es una distancia. ¿Cuánto sería? Entonces, hagamos. Esto es una distancia de 2, ¿no? Hagamos que esto toma una distancia de 2 aquí. ¿No? Aquí es 2. No tenemos problema si esto es 2. Después rebota y otra vez toma una distancia de 3. Y otra vez rebote y tomo una distancia de 4. Entonces ahí está. Entonces, mire, ¿cómo graficamos esto? Mire, presten atención. Si este objeto baja, primero, ¿qué es lo que hay que hacer para nosotros hacer un análisis de esto? Primero tenemos que hacer un análisis en el movimiento. Si hay un objeto que baja, ¿qué tipo de movimiento hace? ¿Acelerado? ¿Uniforme? ¿Cuál de los? Solamente hay dos. El acelerado o uniforme. Como ahí está la gravedad hacia abajo, entonces por favor no vamos a decir que es uniforme. Hay una gravedad y por lo tanto esto verticalmente va a moverse con una aceleración de la gravedad igual a 9,8. Entonces esto va a ser un movimiento para la primera bajada. ¿Qué tipo de movimiento es? Entonces vamos a escribir con este color. Es un movimiento rectilíneo acelerado. Vamos con la segunda, de subida. ¿Qué tipo de movimiento es un objeto que rebota, sube y otra vez llega a una velocidad cero para bajar? Es un movimiento rectilíneo de frenado. Y luego baja, movimiento de rectilíneo acelerado, baja porque está en el aire.
luego otra vez aumenta, movimiento rectilíneo frenado y luego baja, movimiento rectilíneo acelerado. Luego otra vez sube, movimiento rectilíneo de frenado y otra vez baja, movimiento rectilíneo acelerado. ¿Sí? Entonces, ahí está. Mire lo que voy a hacer. Ah, como te dice que en la primera tiene un movimiento acelerado, eso solamente tiene que ver con la posición. Mira, dice que está en una posición de 4. Aquí está la posición. Ahí está la posición y nosotros vamos a graficar. Vamos a graficar con cafecito porque está bonito. Entonces vamos a graficar. Estando en 4, ¿qué está sucediendo? Que está en movimiento acelerado. Verifiquemos qué es un movimiento acelerado. Mire, ¿cuál de las dos gráficas es movimiento acelerado? ¿Cuál de las dos es gráfica acelerada? Mira, acelerada, no, acá. ¿Acelerada así o acelerada así? ¿Cuál de las dos curvas tenemos que nosotros graficar aquí? ¿La primera o la segunda? ¿Sí? Mira, empieza desde en cero y en una máxima. Da a entender que la velocidad inicial es cero. Entonces, la segunda gráfica, mira, ahí está. Ahí, ¿llega a dónde? Llega al origen. Ahí está, origen. Aquí está el origen, cero. ¿Sí? Si ves que es una parábola. Luego, ¿qué es lo que hace? Toma un rebote y luego, ¿qué es lo que sucede? Llega a una altura de 3. Mira, date cuenta que aquí va a suceder, que aquí va a haber rebote, esto es 3. Y luego, esto es 2. Y luego, esto va a ser 1. Entonces, mira lo que va a suceder con esta gráfica. A ver, ¿dónde está? A ver, mire, ahí está. Luego, otra vez, desacelera. ¿Cuál es el movimiento de frenado? ¿Se puede considerar este movimiento frenado? No, el otro, ¿no? Entonces sube, mira, sube, perdón, de frenado, no, sube, mira, pero con una, ahí, con un movimiento diferente, frenado. Luego, ¿qué hace? Otra vez, cae. Ya sabemos que caída va a ser este, ¿no? Este cae. Luego otra vez, sube y luego cae. Luego sube y cae. ¿Sí ves? Entonces ahí está. Bien, fácil. Sube, ahí está. Ahora, sí, es bonito, ¿no? Es ahí, baja, sube, ya está. Coincidencia de la vida que el movimiento de este objeto que cae sobre un piso vaya rebotando 3 veces hasta llegar a cero. Coincidencia de la vida que en el gráfico Y es la misma como la misma gráfica. Eso es coincidencia, no es, siempre va a ser eso. Vámonos ahora a la gráfica XT. Parte aquí. Cuando llega aquí, llega a un tiempo, va a haber, es una constante, va bajando, pero se mantiene constante, ¿sí? En X no va a cambiar, ahí está. Toda esa trayectoria que comenzó a caer se mantuvo constante justamente ¿dónde? En la parte, en el alcance, en la parte horizontal, X, hasta un tiempo donde rebota. Aquí hay un tiempo donde rebota a una velocidad positiva, ahí está y luego con una velocidad negativa hacia cero. ¿Será con la misma velocidad? Entonces, sube cero y de cero baja, ¿sí? De cero baja. Luego otra vez sube aquí este es, perdón, este es X. A ver, hagamos algo. Aquí está sucediendo. Sí, se mantiene constante aquí, sube, es una velocidad negativa, luego, ¿qué hace? Otra vez y otra vez baja, luego otra vez y así está. Eso es, sí ve, ese es YT. Me están indicando que solamente aquí hay constante, hay pendiente, por lo tanto siempre va a ser como, no curva, sino eh, como tipo de sube, baja, pero como una señal triangular, son recta.
no es curvo, sino recta, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? Entonces, justamente esto indica el gráfico Y y el gráfico X. En cambio, si les quiere, sería bueno que ustedes hagan esto y vayan verificando. Hagan esto, la velocidad en X y la velocidad en Y. Vamos, les doy un minuto para que ustedes digan, profesor, sí, X y Y. ¿Cuál sería la gráfica para esos dos movimientos? A ver, ¿cómo sería la gráfica tanto en velocidad en X y velocidad en Y? Ojo, si hay un movimiento en dos dimensiones, si existe un movimiento en dos dimensiones, va a existir velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, miren, analicemos con respecto a velocidad. Primero fue acelerado, después velocidad constante, luego acelerado, velocidad constante, luego acelerado, luego acelerado. Sí, ¿cómo pasamos esta información a la velocidad en X? Verificamos primero la velocidad en Y, primero, sí, para no confundirnos, primero velocidad en Y y luego la velocidad en X. Velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, si aquí ya tenemos un tipo de movimiento que está rebotando varias veces de forma periódica y va disminuyendo sus impulsos, entonces, conforme interactúa con el piso, entonces ahí tenemos esta gráfica. Miren, ¿qué es lo que hace? Esta curva de aquí se puede reemplazar pendiente, por una pendiente, miren. Entonces, hacia abajo. Entonces, bajó. Luego, ¿qué hace? Subió. Bajó, subió, bajó y bajó. Bien. Entonces, ahora vamos con BY. Acá, ¿cómo sería la velocidad en BX? Sí, aquí, constante, también cero, o sea, cero. Luego, esto es una pendiente positiva, tiene que investigar pendiente positiva. Entonces, acá, ¿qué significa? Pendiente positiva, pendiente. Entonces, miren, aquí pendiente negativa. Esta es una pendiente. Entonces, esto tiene que tener un valor. ¿Qué tiene que tener? Un valor negativo, ¿no? Entonces, aquí corramos. Aquí, no sé qué pasa aquí, aquí. Y entonces, miren. Las reglas de conversión de una gráfica a otra, ojo con esto, les recuerdo. Si yo tengo una positiva o negativa, voy a tener una positiva y una negativa. O una recta positiva o una recta negativa. O si no, la pendiente cero. Ya, ese, téngalo siempre por seguro como una regla. Regla. Entonces aquí tengo una recta negativa, ¿en qué se convierte? Una recta negativa acá, abajo. Luego una recta positiva y luego una recta negativa. Entonces, ahí está. Positivo, positivo. Ahí está. ¿Sí ves? Nada difícil.